Bienvenido a la capacitación sobre seguridad contra patógenos transmitidos por la sangre de Wise Solutions. Mi nombre es Billy Campbell. Soy el director de seguridad. Aquí está su capacitación. Introducción. Objetivos de la lección. Definir los patógenos transmitidos por la sangre. Identificar a los trabajadores que corren el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por la sangre. Identificar los aspectos clave de un plan de control de exposición a patógenos transmitidos por la sangre. Describir los métodos para controlar la exposición a patógenos transmitidos por la sangre. Describir los pasos a seguir en caso de exposición a un patógeno transmitido por la sangre. A lo largo de los años, se han producido brotes de enfermedades en todo el mundo. 3 ejemplos de brotes que han afectado a los Estados Unidos incluyen el brote de VIH de 1981, el brote de ébola de 2014 y, más recientemente, el brote del virus del Zika de 2016. Los 3 son ejemplos de enfermedades que pueden transmitirse a través del contacto con sangre infectada u otros fluidos corporales. Los CDC estiman que 5.6 millones de trabajadores de la industria de la atención médica y ocupaciones relacionadas corren el riesgo de exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre, incluidos el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el virus de la hepatitis B, VHB, el virus de la hepatitis C, VHC, y otros. Cualquier exposición ocupacional a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, o PIM, pone a los trabajadores en riesgo de infección con patógenos transmitidos por la sangre. Los patógenos transmitidos por la sangre son microorganismos infecciosos presentes en la sangre humana que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Estos patógenos incluyen, entre otros, la hepatitis B, VHB, la hepatitis C, VHC, y el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Los pinchazos con agujas y otras lesiones relacionadas con objetos punzantes pueden exponer a los trabajadores a patógenos transmitidos por la sangre. Los trabajadores de muchas ocupaciones, incluidos los socorristas, los limpiadores de algunas industrias, las enfermeras y otro personal sanitario, pueden estar en riesgo de exposición a patógenos transmitidos por la sangre. Virus de la hepatitis B, VHB-1. Provoca una enfermedad hepática grave, hepatitis B, que puede convertirse en una afección crónica que causa cicatrices permanentes en el hígado y derivar en insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Se estima que hay entre 2.000 y 4.000 muertes al año en los Estados Unidos. B. Síntomas: fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, dolor en las articulaciones. Ictericia C. El VHB es mucho más transmisible que el VIH. El riesgo de infección con una sola inyección es del 6% al 30%, CDC 1997, D. El 50% de las personas infectadas desconocen que tienen el VHB y el VHB puede sobrevivir al menos una semana en sangre seca, en superficies ambientales o en agujas e instrumentos contaminados. El riesgo de que los trabajadores de la salud se expongan al VIH en el trabajo, exposición ocupacional, es muy bajo, especialmente si utilizan prácticas de protección y equipos de protección personal para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sanguínea. Para los trabajadores de la salud ocupacional,
El principal riesgo de transmisión del VIH es el pinchazo con una aguja u otro objeto afilado contaminado con VIH. Sin embargo, incluso este riesgo es pequeño. Los científicos estiman que el riesgo de infección por VIH si se pincha con una aguja utilizada en una persona infectada por el VIH es inferior al 1%. Fuente: CDC. Transmisión del VIH. Virus de la hepatitis C, VHC, 1. Provoca enfermedades crónicas. Hepatitis C, ataca al hígado y causa inflamación. La infección crónica se desarrolla en el 75%-85% de los pacientes. Y el 70% desarrolla enfermedad hepática activa, CDC, N.D. Puede provocar problemas de salud a largo plazo, incluso la muerte B. Síntomas: fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos. Dolor abdominal, orina oscura, dolor en las articulaciones, ictericia C. Aproximadamente 3.2 millones de personas están infectadas en los Estados Unidos. La mayoría no presenta síntomas y no sabe que está infectada hasta décadas después, cuando el daño hepático aparece en pruebas de rutina. Virus de inmunodeficiencia humana, VIH, 1. Causas: síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ataca las células del sistema inmunológico, debilitándolo y finalmente destruyéndolo y, por lo tanto, dejando al cuerpo en mayor riesgo de desarrollar enfermedades más graves, como neumonía o cáncer. Casi 7.000 personas murieron de VIH-Sida en los Estados Unidos en 2013. Se estima que más de 1.1 millones de personas viven con VIH. Aproximadamente 1 de cada 5 no sabe que está infectada. Una vez infectada, el cuerpo humano no puede deshacerse del VIH por completo, y permanece infectada de por vida C. Algunas personas experimentan síntomas similares a los de la gripe: fiebre, escalofríos, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados o llagas en la boca, de 2 a 4 semanas después de la infección. Mientras que otras pueden no sentirse enfermas de el VIH, no sobrevive mucho tiempo y no puede reproducirse fuera de un huésped humano. Otras enfermedades transmitidas por la sangre causadas por virus o bacterias. Circulan en la sangre durante periodos prolongados durante al menos algunas fases y, por lo tanto, pueden transmitirse a través de la sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. La mayoría son poco frecuentes en los Estados Unidos. Esta es una lista de otras enfermedades transmitidas por la sangre, causadas por virus o bacterias. Estas circulan en la sangre durante periodos prolongados durante al menos algunas fases y, por lo tanto, pueden transmitirse a través de la sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. La mayoría son raras en los Estados Unidos. Riesgo de exposición. Fuentes de contaminación: sangre, otros materiales potencialmente infecciosos, OPIM. Ver lista. Propagación de patógenos transmitidos por la sangre, principalmente a través de 1. Contacto directo. La sangre o los fluidos corporales, moco, infectados de una persona se transfieren directamente a otra persona. 2. Contacto indirecto. Una persona toca un objeto que contiene sangre o fluidos corporales de una persona infectada. 3. Transmisión respiratoria. Una persona inhala gotitas respiratorias de una persona infectada, al toser o estornudar. 4.
Transmisión por vectores. La piel de una persona es penetrada por una picadura, u otro medio, de un organismo portador de enfermedades, mosquitos, garrapatas, etc. Ejemplos de modos de transmisión. Contacto con la sangre o los fluidos corporales de otra persona que pueden contener sangre, lesiones accidentales por objetos punzantes o agujas contaminadas, contacto con cortes abiertos. Muescas y abrasiones, contacto con las membranas mucosas de los ojos, la boca, la nariz y oídos, accidente laboral, gestión de primeros auxilios, limpieza posterior a un accidente, trabajos de limpieza o mantenimiento. En la mayoría de las situaciones laborales, es más probable que la transmisión se produzca por punción accidental con agujas contaminadas, vidrios rotos u otros objetos afilados. Contacto entre piel agrietada o dañada y fluidos corporales infectados, o contacto entre membranas mucosas y fluidos corporales infectados. Por ejemplo, si una persona infectada con el VHV se corta el dedo con un trozo de vidrio, y luego usted se corta con el trozo de vidrio ahora infectado, puede contraer la enfermedad. Siempre que haya contacto de sangre con sangre o fluidos corporales infectados, existe una pequeña posibilidad de transmisión. La piel intacta forma una barrera impermeable contra los patógenos transmitidos por la sangre. Sin embargo, la sangre infectada puede ingresar al sistema a través de llagas abiertas, cortes, abrasiones, acné, cualquier tipo de piel dañada o agrietada, como quemaduras solares o ampollas. Los patógenos transmitidos por la sangre también pueden transmitirse a través de las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Por ejemplo, una salpicadura de sangre contaminada en el ojo, la nariz o la boca podría provocar la transmisión. Establecer un plan de control de exposición. 1. Plan escrito para eliminar o minimizar las exposiciones ocupacionales. 2. Revisar y actualizar el plan 1. Al menos una vez al año. B. Siempre que las tareas o procedimientos nuevos o modificados afecten la exposición ocupacional. C. Puestos de trabajo nuevos o modificados con exposición ocupacional. La norma sobre patógenos transmitidos por la sangre 29 CFR 1910.1030 D1 exige: los empleados deben observar las precauciones universales para evitar el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, OPIM. En circunstancias en las que la diferenciación entre los tipos de fluidos corporales sea difícil o imposible, todos los fluidos corporales se considerarán materiales potencialmente infecciosos. Trate toda la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos con las precauciones adecuadas, como use guantes, mascarillas y batas si se espera exposición a sangre u OPIM. Utilice controles de ingeniería y prácticas laborales para limitar la exposición. En 1996, el término precauciones universales fue reemplazado por el término precauciones estándar. ¿Cuál es la diferencia? Precauciones universales es la práctica de evitar el contacto con fluidos corporales mediante el uso de elementos no porosos como guantes, gafas y protectores faciales. La práctica se introdujo en 1985 a 88. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, definen las precauciones estándar como un conjunto de precauciones diseñadas para prevenir la transmisión del VIH, el virus de la hepatitis B, VHB, y otros patógenos transmitidos por la sangre mediante la prestación de primeros auxilios o atención médica. Según las precauciones estándar,
La sangre y ciertos fluidos corporales de todos los pacientes se consideran potencialmente infecciosos para el VIH, el VHV y otros patógenos transmitidos por la sangre. Algunas pautas generales sobre EP incluyen, entre otras, use guantes al manipular productos químicos o fluidos corporales. Use zapatos, botas o cubiertas de seguridad si es probable que una sustancia peligrosa salpique. Use un delantal, bata o mono si es probable que salpique una sustancia peligrosa. Use un respirador. Cuando una sustancia peligrosa, como la tuberculosis, se transmite por el aire. Use protección auditiva, para ruidos fuertes, como los que provienen de los equipos. Quítese el EP con cuidado para evitar la contaminación. Deseche el EP en los contenedores designados antes de abandonar el área. Para garantizar la mayor protección posible para los empleados en el lugar de trabajo. Los esfuerzos cooperativos de los empleadores y los empleados ayudarán a establecer y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. En general, los empleadores son responsables de realizar una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo para identificar y controlar los peligros físicos y de salud. Identificar y proporcionar el EP adecuado para los empleados. Capacitar a los empleados en el uso y cuidado del EP. Mantenimiento del EP, incluido el reemplazo del EP desgastado o dañado. Revisar, actualizar y evaluar periódicamente la eficacia del programa de EP. Cuando los controles de ingeniería, laborales y administrativos no sean factibles o no proporcionen suficiente protección. Los empleadores deben proporcionar equipo de protección personal a sus trabajadores y garantizar su uso adecuado. Los empleadores también deben capacitar a cada trabajador que deba usar equipo de protección personal para que sepan cuándo es necesario, qué tipo es necesario, cómo ponérselo, ajustarlo, colocárselo y quitárselo correctamente, las limitaciones del equipo, el cuidado, el mantenimiento, la vida útil y la eliminación adecuados del equipo. Para garantizar la mayor protección posible para los empleados en el lugar de trabajo. Los esfuerzos conjuntos de empleadores y empleados ayudarán a establecer y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. En general, los empleados son responsables de usar el EP correctamente, asistir a las sesiones de capacitación sobre EP, cuidar, limpiar y mantener el EP, e informar a un supervisor sobre la necesidad de reparar o reemplazar el EP. Todos los equipos y superficies ambientales y de trabajo deben limpiarse y descontaminarse después del contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. 29 CFR 1910.1030 D. 4, y algunos equipos, si están muy contaminados, deben limpiarse con una solución de agua y jabón antes de la descontaminación, ya que algunos productos antimicrobianos no funcionan en presencia de sangre, lo que interfiere con el proceso de esterilización. Las cubiertas protectoras, como envoltura de plástico o papel de aluminio, deben quitarse y reemplazarse lo antes posible. Cuando estén contaminadas abiertamente, o al final de un turno de trabajo si pueden haberse contaminado durante el turno. 29 CFR 1910.1030 D. 4, y B. Todos los contenedores, baldes, latas y recipientes similares destinados a ser reutilizados que tengan una probabilidad razonable de estar contaminados con sangre u otro material potencialmente infeccioso deben inspeccionarse y
Descontaminarse de manera programada y limpiarse y descontaminarse inmediatamente o tan pronto como sea posible después de una contaminación visible. 29 CFR 1910.1030 D. 4 y C. Los vidrios rotos que puedan estar contaminados no deben recogerse directamente con la mano. Utilice medios mecánicos, como un cepillo y un recogedor, pinzas o forceps. Limpieza y descontaminación. Use guantes protectores, use un desinfectante adecuado, limpie y desinfecte los equipos y superficies de trabajo contaminados, lávese bien inmediatamente después de la exposición, deseche adecuadamente los toallas, trapos, etc. contaminados. Eliminación regulada de desechos. Desechar los desechos regulados en bolsas o contenedores resellables, a prueba de fugas, rojos o con etiquetas de riesgo biológico. Desechar los objetos punzantes contaminados en contenedores resellables, resistentes a perforaciones, a prueba de fugas, rojos o con etiquetas de riesgo biológico. Ropa contaminada significa ropa que se ha ensuciado con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos o que puede contener objetos afilados. La ropa contaminada debe manipularse lo menos posible con una agitación mínima. La ropa contaminada debe embolsarse o empaquetarse en el lugar donde se usó y no debe clasificarse ni enjuagarse en el lugar de uso. Otros requisitos incluyen: 1. La ropa contaminada debe colocarse y transportarse en bolsas o contenedores etiquetados o codificados por color de acuerdo con el párrafo G1 y de la norma. Cuando una instalación utiliza precauciones universales, estándar en el manejo de toda la ropa sucia. El etiquetado alternativo o la codificación por color es suficiente si permite que todos los empleados reconozcan que los contenedores requieren el cumplimiento de las precauciones universales, estándar. B. Siempre que la ropa contaminada esté mojada y tenga una probabilidad razonable de empaparse o gotear de la bolsa o contenedor. La ropa debe colocarse y transportarse en bolsas o contenedores que eviten que se empape o se derramen líquidos al exterior. El empleador debe asegurarse de que los empleados que entren en contacto con ropa contaminada usen guantes protectores y otros equipos de protección personal adecuados. Cuando una instalación envía ropa contaminada fuera del sitio a una segunda instalación que no utiliza las precauciones universales para manipular toda la ropa, la instalación que genera la ropa contaminada debe colocar dicha ropa en bolsas o contenedores que estén etiquetados o codificados por colores de acuerdo con el párrafo G1 y de la norma. Los empleados no pueden llevarse su equipo de protección a casa y lavarlo. Es responsabilidad del empleador proporcionar, lavar, limpiar, reparar, reemplazar y desechar el equipo de protección personal. Capacitación. Quien todos los empleados con exposición ocupacional a sangre u otro material potencialmente infeccioso, o PIM, empleados capacitados en primeros auxilios y RCP sin costo. Durante el horario laboral cuando asignación inicial anualmente, o con tareas nuevas, modificadas. La serie de vacunas contra la hepatitis B debe estar disponible para todos los empleados que tengan exposición ocupacional. El empleador no está obligado a poner la vacuna contra la hepatitis B a disposición de los empleados que hayan recibido previamente la serie de vacunas, que ya sean inmunes según lo revelen sus pruebas de anticuerpos o para quienes recibir la vacuna esté contraindicado médicamente.
La vacuna contra la hepatitis B debe estar disponible dentro de los 10 días hábiles posteriores a la asignación inicial, después de que se haya completado la capacitación adecuada. Todas las evaluaciones y procedimientos médicos, incluida la vacuna contra la hepatitis B y la serie de vacunas, deben proporcionarse de acuerdo con las recomendaciones actuales del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, USPHS. Si un empleado rechaza la vacuna contra la hepatitis B, el empleador debe asegurarse de que el empleado firme una negativa a recibir la vacuna contra la hepatitis B. El formulario de rechazo se encuentra en el apéndice A de la norma. Los empleados tienen derecho a rechazar la vacunación contra la hepatitis B y, o cualquier evaluación y seguimiento posterior a la exposición. Sin embargo, tenga en cuenta que el empleado debe estar debidamente informado de los beneficios de la vacunación y la evaluación posterior a la exposición a través de la capacitación. El empleado también tiene derecho a decidir si desea vacunarse en una fecha posterior si así lo desea. El empleador debe poner la vacuna a disposición en ese momento. El empleador tiene la responsabilidad de poner a disposición de los empleados la vacuna contra la hepatitis B y la vacunación, incluidos los exámenes de detección y seguimiento posteriores a la exposición, sin costo alguno. Actualmente no existen vacunas disponibles contra la hepatitis C y el VIH. Un incidente de exposición es un contacto específico de los ojos, la boca, otras membranas mucosas, piel no intacta o parenteral con sangre, u otros materiales potencialmente infecciosos, o PIM. Según se define en la norma, que resulta del desempeño de las funciones de un trabajador. Si está expuesto a sangre u o PIM, 1. Lave las punciones y cortes con agua y jabón. 2. Enjuague las salpicaduras de su nariz, boca o piel con agua. 3. Irrigue los ojos con agua limpia, solución salina o irrigadores estériles. No hay evidencia científica que demuestre que el uso de antisépticos o apretar la herida reduce el riesgo de transmisión de un patógeno transmitido por la sangre. No se recomienda el uso de un agente cáustico como la lejía. Informe la exposición a la persona responsable de manejar las exposiciones. La notificación inmediata es esencial porque, en algunos casos, puede recomendarse un tratamiento posterior a la exposición y debe iniciarse lo antes posible. Hable sobre los posibles riesgos de contraer VHB, VHC y VIH y la necesidad de un tratamiento posterior a la exposición con el proveedor que maneja su exposición. Ya debería haber recibido la vacuna contra la hepatitis B, que es extremadamente segura y eficaz para prevenir la infección por VHB. Si la exposición es el resultado de una punción o un corte, se debe estimular el sangrado y lavarse inmediatamente con agua y jabón. El empleado debe informar de inmediato el incidente de exposición al supervisor. El tiempo es esencial. A menudo, los resultados se pueden mejorar con una acción rápida. El supervisor derivará inmediatamente a la persona potencialmente expuesta al profesional de atención médica adecuado para una mayor exposición y evaluación, quien a su vez evaluará y tratará a la persona de acuerdo con las pautas establecidas en la norma de OSHA sobre patógenos transmitidos por la sangre. Poner inmediatamente a disposición del trabajador expuesto una evaluación médica confidencial y un seguimiento. 1. Documentar la vía de exposición y las circunstancias del incidente de exposición. 2.
Identificar y documentar la persona fuente, a menos que sea inviable o esté prohibido. 3. Recolectar y analizar sangre para determinar el estado de VHB y VIH4. Cuando esté médicamente indicado, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos recomienda profilaxis posterior a la exposición 5. Asesoramiento 6. Evaluación de la enfermedad reportada. Esto concluye su capacitación. Por favor, proceda a tomar el examen.